Perfecto, muchas gracias Álvaro por iniciar la grabación. Mucho Siendo las, gusto, profe. siendo las 3:05, entonces vamos a iniciar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan desde todos los países de América Latina, el Caribe, y por allí se van a ir uniendo personas de otras partes del mundo. También un saludo muy afectuoso desde Cali, Colombia, a las personas que van a ver esta transmisión en diferido en algún otro momento, cuando a través de nuestras conexiones y redes compartamos la valiosísima conversación que vamos a tener el día de hoy. Les habla José Daris Araujo, yo soy director del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF en la Universidad de ICESI y también soy parte de la red Malunga. Tengo el honor de coordinar la conversación, facilitar este diálogo con dos de las personas que han sido delegadas por sus organizaciones en el marco de Conversatorios Malunga. Antes de iniciar y presentar a las personas que nos van a compartir hoy sus propuestas, puesto que algunas personas se conectan por primera vez a esta serie de conversatorios, queremos poder contarles un poco de Malunga. Primero, unas indicaciones generales. Contamos con el servicio de traducción en la plataforma de Zoom. Van a encontrar en la parte inferior un globo terráqueo con un rótulo de interpretación. Allí pueden escoger el idioma que prefieren para escuchar la presentación. En el día de hoy tendremos una de las presentadoras hablando en portugués, entonces es muy importante que para que ella se sienta cómoda y que valoremos y rindamos honor precisamente a esa diversidad de la diáspora africana en América, poder tener esta polifonía de idiomas. Entonces les invito a que exploren y si tienen alguna dificultad con la traducción nos lo hagan saber. Bueno, entonces, como les decía, la Red Malunga por la Justicia Global y contra el Racismo Antinegro es una red global que reúne a una diversidad de actores académicos, intelectuales, activistas, artistas, comunicadoras, educadores, funcionarios públicos, filántropos de América Latina, el Caribe y África, cuya agenda común es la lucha contra el racismo antinegro. Como fuente y forma principal de injusticia, desigualdad y violencias entrelazadas, y también promovemos las políticas antirracistas como un recurso principal para la justicia global como pilar para forjar un planeta mejor. En Malunga celebramos los valores y la belleza de las historias, culturas, estéticas, conocimientos y espiritualidades de las personas, pueblos negros y afrodescendientes. Somos una red independiente de cualquier interés gubernamental, corporativo o partidista, con una agenda sólida por la justicia integral, étnico-racial, social, de género, sexual y ecológica. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y insistirles en que en el canal de YouTube van a quedar cargadas las conversaciones de estos espacios que hemos llamado Conversatorios Malunga. Este es el segundo de una serie en la que queremos invitar justamente a las organizaciones que participaron de una convocatoria que hicimos en el 2025 y que permitió seleccionar, en este caso, a 8 organizaciones de América Latina que están trabajando desde sus contextos contra los mecanismos de racismo antinegro. En el día de hoy, entonces, nos acompaña la maestra Fernanda Felisberto da Silva, que presentará su propuesta de antología literaria Espejo de El mismo reflejo. Y también nos acompaña Wilson Jen, quien presenta la propuesta Voces de Igualdad. Para presentarles así rápidamente, la maestra Fernanda viene la maestra Fernanda es doctora en literatura comparada y también es profesora de literatura en el Departamento de Letras del Instituto Multidisciplinar en el campus Nueva Iguazú de la Universidad Federal de Río y es autora también de líder de un grupo de investigación
que se llama Mapeamiento de Narrativas Afrodiaspóricas y es organizadora de una antología de cuentos, Tierras de Palabras, autora de varios libros y nos acompaña hoy con una presentación maravillosa que vemos ya el título en esta diapositiva. Bienvenida, maestra Fernanda. La dinámica del ejercicio de hoy va a ser cada una de las presentaciones va a tener un espacio de 30 minutos. Después vamos a tener un espacio para preguntas. Les invitamos a las personas que vayan anotando sus preguntas o las vayan escribiendo en el chat para poder recopilarlas al final y poder alimentar la discusión. Vamos a escuchar primero a la maestra Fernanda y después a una presentación de Wilson Jen. Bienvenida, maestra Fernanda. Antes de, perdón, si podríamos ayudar a que la maestra pueda poner la presentación en la pantalla completa Para mim, aqui ela aparece como completa. Para vocês não está aparecendo? o no. No, señora, aparece todavía. Ah, então um momento. Peraí. Eu vou parar e vou compartilhar de novo. Um momentinho. Peraí. Recordarles, mientras la maestra resuelve este asunto técnico, que el rótulo de interpretación puede escoger el idioma en el que quieren escuchar la interpretación. La maestra Peraí. Fernanda va a hablar en portugués. Tá, não, vou continuar em português. Eu queria saber só, deixa eu botar aqui, se agora melhorou. E agora? Peraí. Deixa eu só entender. E agora? Foi? Completo? Un momento, maestra. Ya, perfecto. Já? Muchas gracias. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Fernanda Felisberto, estou falando aqui nesse momento do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro também. Quero agradecer o convite, né, e poder compartilhar aqui um pouco das reflexões que nós estamos organizando aqui na universidade. Eu fiz a minha inscrição nesse programa em caráter individual, não foi em caráter da minha organização, porque eu estou numa universidade pública, mas é um projeto que ele acontece em parceria com duas outras universidades. Então é importante eu poder colocar isso. E de onde nasce a ideia desse projeto, Espelho do Mesmo Reflexo, Antologia Literária? Uma das pesquisas que eu realizo na minha universidade é sobre mercado editorial, né? Sobre a circulação de obras de autoria negra no mercado editorial brasileiro. E, de fato, nós temos aqui no Brasil, desde 2003, uma lei intitulada Lei 10.639, que é uma lei que cria a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira em toda a rede de ensino no Brasil. Essa lei completou aí 23 anos, né? Então, era importante para nós que nós tivéssemos uma bibliografia que tivesse as nossas especificidades para poder trabalhar com o estudante. E, de fato, conseguimos estabelecer canais de tradução com países africanos. Conseguimos estabelecer um diálogo também com a literatura afro-americana, mas, apesar da localização geográfica do Brasil na América Latina, o nosso diálogo com a autoria afro-latina ainda era um diálogo muito pequeno, um diálogo muito incipiente. Então, algumas iniciativas estão acontecendo no país para estabelecer um diálogo mais próximo com a realidade afro-americana e afro-latino-americana, ou que Lélia Gonzalez, nossa teórica e feminista brasileira, chama de amefricanidade, ou seja, essa presença negra na América Latina. Então, a partir daí,
pensando nessa possibilidade de aproximação, eu, juntamente com duas outras companheiras, pensamos na possibilidade da criação dessa antologia com textos de mulheres negras brasileiras e passar esses textos para o espanhol, para que a gente também pudesse garantir a circulação de textos de autoras negras brasileiras na América Latina, já que a experiência linguística do português, muitas das vezes, ela não nos une ao processo da América Latina, ele acaba nos separando muitas das vezes. Então, no primeiro momento, essa era a ideia. Então, o que eu vou apresentar para vocês é como o projeto se estruturou, o que que a gente pensou como objetivo específico e quais os resultados que a gente espera com essa antologia. E por que do título? Espelho do Mesmo Reflexo, uma antologia literária, porque partimos da experiência e da ideia que essas narrativas feitas por mulheres na América Latina, por mulheres negras na América Latina, de alguma maneira vão refletir a mesma experiência do que é ser uma mulher negra na América Latina e no Caribe. Então, por isso, a ideia de que um espelho está refletindo aí a mesma experiência literária, né? Então, a partir daí, vou passar aqui, só um momento aqui, aí, para que eu possa estar divulgando. A questão toda é que eu não vou ver vocês mais, né? Eu acho que essa que vai ser a questão aqui no momento é, da apresentação. Deixa eu colocar aqui. É, então, a palavra inicial. A experiência da autoria de mulheres e homens negros e a estratégia, deixa eu diminuir aqui para eu poder, e suas estratégias de escrita e circulação de suas obras sempre foram uma parte constituinte das minhas pesquisas e das minhas aulas. Uma questão que sempre chama atenção é o hiato na circulação da autoria negra brasileira pela América Latina. Existe um mercado consolidado entre o Brasil e os países que fazem parte da África lusófona, herança da colonização portuguesa. E hoje, a autoria por outros países africanos já se faz presente por aqui, como Camarões, Nigéria, Ruanda, Senegal, entre outros. Porém, quando pensamos nos nossos vizinhos da América Latina, ou evocando um conceito das precursoras do feminismo negro no Brasil, a filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez, que cunhou o conceito de americanidade, a língua portuguesa não nos aproxima da experiência americana, ela nos afasta. E isso se reflete ainda na necessidade de circulação das literaturas de autoria negra na América Latina, sobretudo em territórios americanos. Com isso, o objetivo geral desse projeto é intitulado Espelho do Mesmo Reflexo, Antologia Literária Negro-Brasileira, tem como propósito traduzir ao espanhol 10 contos de autoras negras brasileiras de diferentes períodos literários, permitindo assim uma aproximação de leitoras e leitores latino-americanos com a literatura negro-brasileira. Como objetivo específico, a gente traz o seguinte: organizar e transpor para a língua espanhola a ontologia Espelho de um Mesmo Reflexo. Por que eu chamo atenção para organizar e transpor para a língua espanhola? Porque esses textos já estão produzidos em português. Então, para nós, deixa eu só estar aqui controlando o tempo aqui, meu. Então, para nós, é importante esses dois exercícios de organizar, né, a curadoria dos textos e depois também de transpor esses textos para a língua espanhola. E por que é importante esse detalhe, né? Porque muita
alguns textos que nós temos a experiência de tradução aqui no Brasil, e em conversa com parceiras e companheiras da América Latina, tem um traço muito próximo de algumas obras que foram traduzidas para o espanhol, mas com uma experiência do espanhol falado na Argentina. Então, como também que a gente possa, de alguma maneira, incorporar outras experiências linguísticas do espanhol a essa realidade de uma autoria negra brasileira. Então, por isso, difundir a produção de escritoras negras brasileiras para leitoras e leitores falantes de espanhol, e especialmente o público caribenho. Criar um público leitor no eixo Brasil-Porto Rico, de forma que se fortaleça o vínculo cultural entre ambos os países. E aí, por que eu chamo a atenção de Porto Rico? Porque a nossa parceira nesse projeto, que vai fazer a revisão dessas obras, né, traduzidas para o espanhol, é uma professora, da Universidade de Porto Rico. Então, por isso que aparece a marcação territorial caribenha, né, especificamente de Porto Rico, no nosso projeto. Contribuir para a internacionalização das nossas literaturas. Essa é uma realidade que muitas escritoras brasileiras, que muitas escritoras negras brasileiras, que aí é o nosso recorte, elas falam da necessidade também que tiveram como pano de fundo a marca do processo de escravização e hoje tem todo um processo de reconstituição, de identidade. Como eu não estou vendo vocês, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem, se está tranquila a apresentação. Tudo bem? Então tá. Vou seguir por aqui para eu poder Sí, falar. maestra, muchas gracias por preguntar. Tá. É, Contribuir para a internacionalização das nossas literaturas, promover o intercâmbio de experiência entre mulheres negras brasileiras e caribenhas, financiar, através da venda das obras produzidas, a tradução de obras porto-riquenhas também para o português brasileiro. Essa iniciativa que essa bolsa vai nos permitir fazer, a gente gostaria de construir um processo também de autossustentação, porque a partir do momento que a gente consegue efetuar a tradução dessas obras e a comercialização, espera-se com essa obra que a gente possa fazer o caminho inverso, que a gente possa trazer a experiência de autoras porto-riquenhas para o Brasil. E aí, como etapa seguinte desse projeto, a gente gostaria também de poder estar amplificando. Se esse primeiro eixo, né, se esse primeiro reflexo é Brasil, o segundo reflexo Porto Rico, que a gente possa estar trazendo a experiência da autoria negra de mulheres nos outros países da América Latina e poder compor aí uma coleção aproximando o Brasil dos outros países e os outros países da América Latina ao Brasil também. Resultados esperados. A gente espera garantir a difusão da produção literária de mulheres negras no eixo editorial Brasil-Porto Rico, com o ideal de amplificar para outros países depois da realização dessa primeira experiência. Ampliar o repertório de experiências de combate ao racismo e de promoção da negritude no contato entre comunidades brasileiras e comunidade caribenha. Promover o intercâmbio cultural entre as comunidades afro-brasileiras e afro-caribenhas. Isso daí para a gente é fundamental. Na universidade que eu estou, nós temos no curso de letras o curso de português e espanhol. Agora, a recorrência é privilegiando sempre
obras de autores, né, da matriz europeia, que aí a gente está se referindo à Espanha, ou uma preferência por obras de autores argentinos ou uruguaios. Então, é um exercício também que a gente possa circular com a nossa produção, não só literária, como a nossa produção também ensaística, teórica, por outros países da América Latina, né, que tenham como marca de interseção essa presença e a questão racial como pano de fundo. Um dos meios de libertação dos sistemas opressores também pode ser através da língua. Ao apropriar-se do idioma do colonizador para intercambiar conhecimentos, ampliar o repertório de experiências e criar coletividades, subverter-se o vigente se propagam outras formas de ser e estar nas Américas. A tradução configura-se dessa maneira como uma estratégia potente para abrir brecha nos muros linguísticos que separam o Brasil dos países hispano-falantes. Quando a barreira do idioma é transposta, há uma potencialização do encontro intercultural, que permite o reconhecimento entre diversas populações que se empenham em combater o racismo, a coletivização e a internacionalização do debate. Além disso, promove-se a justiça linguística ao facilitar a troca de informações. É que aqui no final é necessária para o fortalecimento da luta antirracista nas Américas. E aí, seguindo, agora, para mim, aqui ele parou de passar. Ah, tá. Aí aqui eu trago uma imagem, né, dos três territórios que estarão envolvidos nessa pesquisa. Essa primeira foto é a foto aqui da minha universidade, Universidade Rural do Rio de Janeiro. A segunda imagem, nós temos a foto da UNB, a Universidade Nacional de Brasília, e a terceira foto nós temos aqui uma foto da Universidade de Porto Rico, especificamente do campus de Rio Piedras, né, que vai participar conosco. E aqui fala um pouco da equipe que vai estar envolvida, essa sou eu, como já tive aqui a carinhosa apresentação aqui inicial e atenta, mas eu gostaria aqui de falar um pouco desse meu percurso. Eu venho há bastante tempo me dedicando a pesquisar a autoria negra no Brasil e na diáspora africana, com um recorte específico, né? Para a literatura afro-americana e também trabalhando com a literatura nigeriana contemporânea, e sempre com essa preocupação sobre esses fluxos de tradução. O que que chega sobre a autoria negra no mercado editorial brasileiro? O que que leitoras, leitores, pesquisadoras e pesquisadores podem consumir aqui no Brasil, a partir da experiência da autoria negra. E isso daí me levou a coordenar alguns cursos, né, específicos sobre autoria negra e mercado editorial. Eu hoje integro o conselho editorial dos manuscritos de uma autora negra brasileira, que é Carolina Maria de Jesus, que tem um acervo baseado em manuscritos a partir da sua experiência como uma moradora de uma favela em São Paulo, e todo o seu esforço por um projeto literário. Isso fez também com que esse ano eu me deslocasse um pouco da minha área de pesquisa e fosse trabalhar no carnaval aqui no Brasil, porque uma escola de samba do Rio de Janeiro levou como tema do seu carnaval a obra da Carolina Maria de Jesus. Então, isso também é uma forma de transpor a nossa literatura de autoria negra fora dos muros da academia ou fora dos muros que o próprio suporte do livro físico oferece, que a gente também pôde levar
essa experiência para um desfile de carnaval, que é algo absolutamente popular e marca constitutiva da identidade negra brasileira, né? E marca constitutiva da identidade cultural do Brasil. Então, a gente hoje traz para a Avenida autoras e autores negros também como tema no carnaval no Brasil. Então, isso também é mais um canal de difusão da nossa literatura. A outra integrante do grupo é a professora Marcele Ferreira. Vou ler aqui a descrição dela. Marcele Leal é uma mulher negra do subúrbio carioca, doutora em teoria da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. Desenvolve estudos na área do feminismo e afro-latino-americanidade. No âmbito da pesquisa, dedica-se à sistematização e à análise dos arquivos da viagem de Carolina Maria de Jesus para a Argentina, Uruguai e Chile na década de 60, bem como a relevância histórica e criativa epistemológica da turnê da escritora brasileira pela América Latina. Então, é Marcele Ferreira, a outra parceira desse projeto. E quem vai ficar aí a cargo, né, dessa revisão desse projeto é a catedrática Zaira Riviera Caceias, ensaísta e crítica e docente da universidade, na Faculdade de Humanidades da Universidade de Porto Rico, de Recinto Rio Piedras. Ela publicou artigos de literatura e identidade racial em revistas como Afro-Hispanic Review, Cincinnati Romance Review e revista Arpé. Também colaborou na antologia Norte a Sul, Panorama Crítico de Práticas Literárias das Escritoras Latino-Americanas no século XXI. Escrituras e contraponto dos estudos e o debate para uma história crítica da literatura porto-riquenha. Seu livro, Barro la sombra del texto, La crítica e el silêncio, el discurso racial em Porto Rico. Reúne ensaios críticos sobre raça e literatura em Porto Rico e atualmente investiga e trabalha em um manuscrito sobre representações raciais, imaginários nacionais, identidade e gênero desde a perspectiva. Por que que foi importante esse diálogo entre essas três intelectuais negras, três intelectuais que alcançaram o espaço acadêmico, aonde levam também o seu ativismo para a sala de aula, levam também o seu ativismo na construção de uma perspectiva crítica e epistemológica na produção e na circulação de saber, que a gente pudesse internacionalizar nossa literatura, tendo como ponto de partida outra experiência linguística e uma experiência linguística na tradução com recorte racial e de gênero, e que esse recorte racial e de gênero tem uma marcação territorial, que aí, no caso, é o Caribe, especificamente Porto Rico. Eu acho que isso daí só engrandece esse projeto e nos coloca como autoras e autores do Brasil nessa cena internacional da América Latina. Isso para a gente é fundamental que a gente possa internacionalizar a nossa literatura. E eu já vou me encaminhando aqui para o final, e eu trago aqui as palavras de uma mais velha nossa, uma das nossas principais autoras hoje da cena literária brasileira, Conceição Evaristo, que fala o seguinte: escrever para mim também é uma espécie de vingança. Então, como temos tudo bem, já estou terminando. Como temos a necessidade de poder circular outras experiências literárias, outras narrativas, também é importante que a gente possa experimentar uma tradução que tenha compromisso com a voz das escritoras negras brasileiras. Esse aqui é o meu e-mail, eu agradeço e estou à disposição para as perguntas na sequência. Muito obrigada. Muchísimas gracias, maestra Fernanda. Muy puntual con el tiempo asignado.
Eh, y le damos entonces, recordarles que pueden ir anotando sus preguntas. Luego de escuchar a la presentación de Wilson, vamos a tener un espacio entonces para poder escuchar las preguntas, leerlas y las pueden compartir por el chat. Entonces me complace darle la bienvenida a Wilson Jan, quien tiene una presentación titulada Voces de Igualdad, formación y campaña comunitaria contra el racismo, el antihaitianismo, la patria y la xenofobia en la República Dominicana. Wilson viene del colectivo Escape en República Dominicana. Bienvenido, Wilson. Muchísimas gracias, Joseph. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes desde Escape, espacio de capacitación, pensamiento crítico y empoderamiento juvenil desde República Dominicana. Nos sentimos muy complacidos y agradecidos de ser parte de esta iniciativa muy especial de la Red Malonga. Voy a iniciar primero con con la presentación de lo que es Escape. Escape es una organización juvenil que surge que a través de un grupo de jóvenes que eran apátridas. Hay jóvenes que están en riesgo de apatridia y otros que siguen siendo apátridas. Somos un grupo de jóvenes activistas que venimos luchando por lo que es el reconocimiento de los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo atrás, y con el tiempo decidimos unirnos y formar lo que es Escape para trabajar en conjunto. Mi nombre es Wilson Young, como ya lo saben, soy el fundador y coordinador general de Escape. Dentro de Escape, lo que hemos venido trabajando es por el reconocimiento de que sabemos que cada comunidad vive el racismo, el antihaitianismo y la patria de manera distinta. Y nuestro país no eh, no es diferente. Como por ejemplo, en cada región, el racismo se vive de forma distinta. No es aunque es el racismo en general, pero hay acciones que se dan en la región este que en el norte es diferente. Partiendo de eso, desde Escape, hemos venido trabajando desde núcleos comunitarios, entendiendo las diferentes realidades. Pero también trabajamos con el tema de la documentación y el reconocimiento de los jóvenes, partiendo de lo que es la sentencia 168-13, que es la sentencia que desnacionalizó, según la misma Junta Central Electoral, a 55.000 jóvenes, donde más del 90% eran dominicanos, hijos de migrantes haitianos. Entonces, partiendo de esta lucha, creamos Escape y venimos trabajando desde los núcleos comunitarios, formando a los jóvenes, capacitándolos, tanto en materia de derechos humanos, en materia de capacitación, y también enfrentando algo que se ha venido aumentando principalmente desde el año 2021, que es un discurso antinegro y anti-haitianismo que ha ido aumentando significativamente, iniciando con el tema de las mujeres negras que iban a parir a los hospitales. Ahí surge un repunte de discurso del antihaitianismo en el país. Entonces, pasando los años, viendo que el discurso fue aumentando, ahí entonces desde Escape decidimos crear este proyecto que es Voz de Igualdad. Voces de Igualdad surge de esto, pero una parte muy importante es la motivación que nos llevó
a crear este proyecto es que tanto a nivel personal como colectiva, todos los jóvenes de escape y los núcleos que tenemos, vivimos en un contexto donde todos somos víctimas del racismo, de la xenofobia y la patria. Los que en un tiempo atrás no fuimos apátrida, que nuestra situación se regularizó, ahora estamos en riesgo de apatrida de nuevo. Pero para contrarrestar lo que es ese discurso que se ha ido dando, creamos este proyecto. ¿Qué buscamos hacer dentro de este proyecto? Buscamos generar un proceso educativo de sensibilización profunda a través de talleres, campañas y espacios culturales participativos, como cineforos, donde tenemos un cineforo dentro del proyecto, y murales comunitarios. Nuestro propósito no es solamente denunciar la discriminación, sino transformar mentalidades, donde a través de los talleres que vamos a dar en las comunidades, queremos realizar cambios sistemáticos, donde no solamente vamos a invitar a dominicanos de ascendencia haitiana, sino que a otras personas negras en las comunidades que son víctimas del racismo, pero son anti-haitianos. Entonces, dentro del proyecto buscamos invitar a esas personas para sensibilizarlos de que el racismo que se vive en nuestro país no es solamente contra el haitiano o el descendiente de haitianos, sino es contra el negro en general, para que puedan unirse. También buscamos despertar la conciencia y movilizar acciones colectivas en conjunto. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general de esta iniciativa es promover la igualdad, la conciencia pacífica y el respeto a los derechos humanos mediante procesos de formación, sensibilización y acción comunitaria que contribuyan a combatir el racismo antinegro, el antihaitianismo, la patria y la xenofobia, fortaleciendo la participación activa de jóvenes, mujeres y líderes comunitarios en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Los objetivos específicos que tenemos es fortalecer las capacidades de jóvenes, mujeres y líderes comunitarios a través de procesos formativos sobre racismo, xenofobia, apatría y derechos humanos. Segundo objetivo específico es fomentar la sensibilización y movilización comunitaria mediante campañas públicas, actividades culturales y cineforos participativos que impulsen el respeto, la empatía y la convivencia intercultural en comunidades vulnerables. El siguiente objetivo es promover el diálogo social y la acción colectiva entre actores comunitarios, organizaciones locales, mediante y medios de comunicación para visibilizar las problemáticas de racismo y la patria e incidir en la construcción de narrativas positivas sobre la identidad afrodescendiente y la diversidad cultural. Y por último, contribuir a la reducción de prácticas discriminatorias y discursos de odio mediante acciones educativas, comunicativas y comunitarias que fortalezcan los valores de equidad, justicia social e inclusión ciudadana. Dentro de este proyecto, de esta iniciativa, vamos a trabajar con unas actividades principales en esta primera fase, que es la ejecución de 4 talleres de formación en derechos humanos, discriminación y racismo, una campaña comunitaria y digital contra la discriminación, el discurso de odio
la antinegritud y el antihaitianismo. La realización de un foro de diálogo e intercambio cultural con mensajes de inclusión son las primeras actividades que vamos a ejecutar en esa primera fase de este proyecto con el financiamiento. Ahora, ¿cuáles son los cambios concretos que buscamos como organización? Es que buscamos promover una mayor conciencia, tanto cultural, jurídica, sobre el derecho a la nacionalidad, la documentación, reducción de la normalización del discurso de odio, el fortalecimiento del liderazgo juvenil y feminismo afrodescendiente. También buscamos una participación comunitaria más activa en la defensa de los derechos. Buscamos que las personas pasen de la desinformación y el miedo a la acción informada. ¿Por qué? Porque con el discurso de odio, las amenazas, hemos tenido una reducción en cuanto a autores que se muevan por sus derechos. Por eso, dentro de Escape, buscamos disminuir ese miedo en los jóvenes. También, a nivel comunitario, buscamos impulsar cambios en la conversación pública, fomentando narrativas de dignidad, pertenencia e igualdad racial. Por eso, en los núcleos que tenemos en las diferentes regiones, estamos tratando de integrar a otras personas que no son solamente de ascendencia haitiana, sino de otros colectivos, de otras nacionalidades, que se unan para empezar a cambiar la narrativa. Ahora, dentro de las preguntas que se enviaron para este diálogo, nosotros decidimos responderla en un macro. Y es que para esos cambios sean realidad, lo que estamos haciendo desde Escape es llevar a cabo procesos formativos continuos, creando espacios de diálogo intergeneracional, producción de materiales educativos que se apoyan en una metodología participativa que convierte a los participantes en multiplicadores del cambio dentro de sus barrios, escuelas y otros colectivos que participan con nosotros. Ahora, ¿en qué beneficiará la beca Malunga a este proyecto? La beca es clave para nosotros porque vamos a pasar de pequeñas acciones, pequeños diálogos concretos, a ampliar el marco de nuestras actividades comunitarias, fortalecer las capacidades organizativas, garantizar la presencia territorial en varias provincias donde estamos trabajando y consolidar alianzas estratégicas. Y entendemos que Voces de Igualdad, con esa beca, no se limitará solamente a la denuncia, sino que también impulsará acciones sostenidas, visibles y transformadoras, alineadas con la justicia racial, global y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas apátridas y afrodescendientes. Esto es todo, lo dejamos hasta ahí.
Muchas gracias, Wilson, por compartirnos de forma muy sintética las apuestas que ustedes como organización Escape están planeando desarrollar en el proyecto Voces de Igualdad. Muy bien, entonces tenemos el tiempo, ha llegado el momento para las preguntas. Yo voy a revisar por acá en el chat si tenemos alguna pendiente. Y si alguna de las personas que está conectada puede levantar la mano utilizando la herramienta de Zoom y haremos entonces en el orden de la solicitud de la palabra la asignación de la misma. Aquí ya se animaron la profesora Aurora Vergara y luego la profe Ana Belique. Muy buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones de sus proyectos, maestra Fernanda Wilson. Felicitaciones y gracias por inspirarnos con proyectos que nos ayudan a entender la complejidad de las manifestaciones de los racismos antinegros en sus diferentes regiones. Tengo una pregunta para la maestra, otra pregunta para Wilson. La primera, maestra, ¿cuál es la apuesta de publicaciones que ustedes tienen? ¿Este es un libro o es una colección? Y con la beca me imagino que van a llegar a un tiempo específico, pero quisiera que pudiera usted elaborar un poco más estos libros, en cuánto tiempo esperan que sean publicados. Y con respecto al caso de Escape, Wilson, veo que ustedes tienen una apuesta robusta de acciones en diferentes regiones y el aporte que hace Malunga en el marco de la beca les permitirá llegar hasta un aspecto específico o puntual de toda esa agenda. ¿Pudieras contarnos un poco más, por favor, al cierre de esta beca, de esas múltiples acciones, cuál crees tú que va a ser la de mayor incidencia que les permita lograr algunos de los objetivos que se han planteado? Nuevamente, felicitaciones. Estoy muy inspirada por escuchar estos proyectos que ustedes están haciendo y cuento los meses para que podamos ver las publicaciones y los resultados de esta gestión. Muchas gracias. Gracias, maestra Aurora. Yo sugiero que escuchemos todas las preguntas para que organicemos después las respuestas en bloque. Maestra Navelik. Sí, agradezco porque mi pregunta también va un poco conectada con la pregunta de la profe Aurora para Wilson, porque el proyecto que él nos plantea es bien amplio. La problemática es muy complicada, muy compleja. Es una problemática que no se puede resolver a través de un solo proyecto y mucho menos en un marco de tiempo tan reducido. Sin embargo, sí me gustaría saber cómo dentro de todo lo que él nos plantea, qué cosa como más específica él cree que sí podrán desarrollar durante este proyecto, durante el periodo de tiempo de este proyecto, y que va a marcar y que ellos consideran que va a marcar realmente un impacto, sea desde la perspectiva de la incidencia o lo legal que él ya ha mencionado, o desde la perspectiva de el fortalecimiento de las capacidades de las personas afectadas. Como que me gustaría tener un poco más de claridad. ¿Cuál va a ser la apuesta específica para este proyecto y este tiempo de manera específico? Porque yo también soy parte de un movimiento social en Dominicana, tenemos mucho más de 10 años trabajando, Wilson lo sabe muy bien. Entendemos mucho de este tema, pero me encantaría como para este proyecto, me encantaría saber en qué le estará sumando de manera específica y estratégica el proyecto de Malunga a todas estas acciones que ustedes están desarrollando de manera general en su territorio, como al final de estos 6 meses. ¿Qué podríamos estar diciendo? ¿Qué cambios estamos diciendo o vislumbrando que podríamos aportar o que estaremos aportando a que Escape pueda desarrollar en el marco de la beca? Y para la profe Fernanda, muchísimas gracias también por su presentación. Me parece sumamente interesante su proyecto.
Me queda la pregunta de cuáles son los criterios para la escogencia de esas obras que ustedes han evaluado o que ustedes están considerando traducir y si más allá de Puerto Rico, también como si han pensado eh, incorporar otras voces de mujeres de otras partes del Caribe. Solamente eso, como un poco los criterios sobre a quiénes escogemos y a quiénes no, a quiénes traducimos y por qué. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ana. Y cerramos este ciclo de preguntas, este primer bloque, con las preguntas del maestro Agustín Laumonte. Maestro. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, me quiero sumar a lo que dijeron las compañeras Aurora Vergara y Ana Belique de felicitar a la compañera Fernanda y al compañero Wilson por los proyectos que están presentando. Lo que yo voy a traer más que una pregunta es una observación que de hecho se desprende de las preguntas que hicieron Ana y Aurora. Y es, bueno, antes de decir eso también quiero felicitar de nuevo al grupo Lograr Cambio por haber organizado pues estas becas, la convocatoria que tuvo una excelente grupo de respuestas a través de todo el continente, un proceso de selección que fue muy riguroso y luego pues ahora le estamos dando seguimiento con estos conversatorios que es una manera de darle vida, ¿no? Al proyecto de las becas y las becarias y los becarios, los grupos y las personas que fueron se le obtuvieron esas becas a través de la convocatoria. Y claro, pues acá tenemos como uno de los propósitos principales, o sea, por un lado, el, el proveer recursos para que se pueda hacer el trabajo en diferentes lugares, el trabajo antirracista y por todas las formas de justicia que estamos promoviendo en Malunga. Y claro, esto envuelve entonces buscar maneras de que los trabajos que hacen los grupos y las personas becadas se pueda integrar al trabajo de Malunga de construir en red. Entonces, los dos grupos, las dos personas que presentaron los dos grupos, pues están hablando de trabajos que corresponden a las tareas que ya se están haciendo en Malunga. Entonces, lo que quiero hacer es más bien es una invitación a considerar cómo a partir del trabajo que ustedes están haciendo podemos construir colectivamente la labor, el plan de acción de Malunga. En cuanto al trabajo de la compañera Fernanda, eh, saben que hemos creado una línea editorial, Malunga. Y la línea editorial Malunga ya publicó un libro que fue en base a un informe que yo hice sobre racismo antinegro y luchas antirracistas en América Latina y el Caribe. Esa fue la primera publicación. Eso se publicó en español, en inglés y en portugués. La segunda publicación es un libro que están editando las compañeras Yudelki Espinosa y Juliana Ortiz Ruano, que tiene 10 ensayos de personas que pertenecen a la Red Malunga. Y hemos estado en conversación con una serie de editoriales diversas. Una de ellas es Améfrica Press, que la dirige la compañera Tania Sanders y que está publicando entre el portugués, el inglés y también el español. Entonces, acá lo que hago es una invitación a ver si ese proyecto también se puede ver cómo se puede vincular a la iniciativa que tenemos de tratar de ver. De hecho, tuvimos una reunión hace como una semana con CERLAC, que estuvo trabajando con Malunga en su primer año, sobre todo.
y nos ayudó en la publicación del primer libro, que es una institución muy importante de publicación de libros. Y una de las cosas que conversamos con CERLAC es esa necesidad de unir todas esas editoriales pequeñas y buscar la manera como podemos colaborar para publicar, para traducir, ¿no? Para buscar la manera de que la traducción sea una manera una forma de articular la diáspora. Entonces, esto es una invitación a considerar esa posibilidad, perdón, esa posibilidad al grupo. Y también a Wilson, siguiendo la pregunta que hace Ana, ¿no? Eh, la cuestión de la apatridia, el antihaitianismo en la República Dominicana, Haití en sí, y la defensa de Haití como una de las formas más importantes, más significativas de combatir el racismo antinegro y de promover el poder negro y la justicia en todas sus definiciones. Es también una de las prioridades de la Red Malunga. Entonces acá yo creo que también es una invitación a ver cómo vamos a colaborar para seguirle dando contenido a eso, que es una de las prioridades de la Red Malunga y que es una de las prioridades obviamente de cualquier tipo de gestión por la justicia racial y por la justicia en términos generales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Agustín, por su intervención. Ahorita leo lo que está en el chat, pero quisiera entonces, luego de estas tres preguntas, darle paso a las personas que han sido nuestros invitados, invitada de honor para este espacio. ¿Quién quiere iniciar por responder? ¿Wilson o la maestra Fernanda? Eu poderia pensar, eu posso Con Fernanda. começar, tá bom? É. Bom, primeiro agradecer as perguntas, e a colaboração, né, a troca, porque é muito importante que a gente possa ouvir para poder elaborar ajustes, né, no processo. Como que essas autoras que vão participar, elas foram selecionadas? O primeiro critério que nós utilizamos foi o gênero literário, porque vão ser contos. Então, nós observamos as contistas, né? As contistas. Segundo, com obras que já estão publicadas em português. Esses textos que serão traduzidos, eles não são textos inéditos em português. São textos que já foram publicados anteriormente. Então, com isso, a gente já facilita de alguma forma a questão, né, do tempo e a questão também dos direitos autorais, né, quando a gente pensa que já são obras que já estão traduzidas e já têm o domínio por parte dessas autoras. Uma questão que foi importante no momento da curadoria dessas autoras foi privilegiar períodos, né, o tempo, né, aí o tempo cronológico mesmo. Então, a gente começa com o marco de uma autora do século XIX do Brasil. Nós temos no Brasil a experiência dessa romancista e contista negra brasileira que escreveu no período da escravização, aonde pelas leis portuguesas pessoas negras eram proibidas de frequentar a escola, tinha uma interdição dessas pessoas frequentarem a escola, mas mulheres e homens negros tinham suas estratégias de acessar as ferramentas para aquisição de linguagem. Então, a gente começa com esse marco literário nosso, que é essa autora do século XIX. E é uma autora que ficou por muito tempo no Brasil, não só invisibilizada, mas quando ela surgiu, algo de uma curiosidade para que vocês conheçam. Ela foi apresentada com o rosto de uma mulher branca por muitos anos. Somente no início dos anos 2000
que um pesquisador conseguiu uma outra imagem e pôde desconstruir aquela imagem que tínhamos sobre essa autora. Porque por todo o tempo a gente acreditava que era um processo de branqueamento da fotografia, que foi um processo de branquear essa autora. E, no entanto, a gente descobriu que foi uma intencionalidade de apagar a imagem dessa escritora negra do século XIX. Uma mulher que foi abolicionista, fez um hino, fundou uma escola, teve uma trajetória vigorosa no Brasil no século XIX. Então, alguém também vinculada à educação. Depois disso, nós então partimos do século XIX, vamos para o século XX e depois chegamos ao século XXI. Tentamos privilegiar. O Brasil é um país, como vocês sabem, de dimensões muito grandes. Então, tentamos também privilegiar autoras de diferentes regiões do país. E privilegiando também autoras que são contistas, que esse é um outro marco também, porque a gente tem uma produção significativa na poesia, estamos nos constituindo no lugar da ficção, das romancistas, mas os contos, as histórias curtas ainda é um lugar de desafio. E ao que eu percebo, não é um desafio só em língua portuguesa, ainda é um desafio também com a experiência das autoras, por exemplo, muitas autoras africanas e algumas autoras afrolatinas também que eu tive contato. Então, a curadoria e a seleção desses textos, ela partiu desse tripé. Algo importante para falar é que esse valor da bolsa, ele vai ter condição de subsidiar esse primeiro volume, porque ele vai estar envolvendo a tradução e ele também vai estar envolvendo todo o projeto de publicação, projeto gráfico, editorial e revisão. Então, ele vai atender. A ideia é que a gente possa criar esse trânsito, que autoras negras brasileiras possam chegar a leitores e leitores na América Latina e que escritoras afro-latinas também possam chegar ao Brasil. E aí, como ponto de partida, a gente parte dessa experiência, dessa publicação, que os custos da bolsa vão ser os custos da produção, e depois, com a venda dessas obras, que a gente possa custear outros números que vão dialogar com outros países. Por isso, a ideia do título, Espelho de um Mesmo Reflexo, volume 1, Brasil, volume 2. Aí depois vamos dando continuidade aos outros países, criando sempre esse diálogo entre um país e outro. Pegando a segunda pergunta também que me fizeram, eu acho que já responde um pouco sobre esses critérios da tradução. Esses critérios da tradução têm a ver de uma maneira de apresentar um panorama diverso. Nossa intenção é um projeto que ele está diretamente vinculado à questão formativa, à questão da educação, à formação de leitoras e leitores e, sobretudo, à circulação da experiência que o fazer literário pode nos aproximar, enquanto mulheres da América Latina. Então, esse foi o critério geracional, territorial e a gente pensar a questão também dos anos de publicação dessas obras. E sobre o convite, eu acho que mais do que aceito que eu possa me aproximar da questão editorial da Rede Malunga, porque faço parte também do projeto de uma pequena editorial aqui, então poder aproximar e amplificar nossas vozes e a troca de experiência vai ser muito importante. Acho que respondi, ou se não respondi, eu estou aqui à disposição para poder falar mais um pouco. Muchas gracias, maestra Fernanda. Entonces, escuchemos la respuesta que ha estado tejiendo nuestro colega Wilson y después podemos abrir para una última rueda de preguntas. Wilson.
Estás en silencio, Wilson. No te escuchamos. Wilson, estás en silencio. ¿Alguien más escucha? Porque yo no. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Aló? Ah, bueno, déjame reiniciar. Como bien decía Ana, eh, para trabajar con el tema del racismo y antinegro aquí en Dominicana, es un tema muy amplio, muchas actividades, muchas cosas que hay que hacer. Y el proyecto Voces de Igualdad es un proyecto amplio, pero dentro de, con lo que tiene que ver con la beca Malunga, vamos a trabajar con tres grupos de actividades en específico. Primero tenemos 4 talleres sobre racismo, 4 talleres sobre racismo, formación en derechos humanos, discriminación, porque Escape trabaja, que ahora mismo tenemos presencia en 4 regiones del país. Tenemos un núcleo en la región norte, específicamente en Puerto Plata. Tenemos un núcleo en Santo Domingo Norte. Tenemos un núcleo aquí en la región este, con sede en San Pedro de Macorís. También tenemos un núcleo en la región sur. Entonces, esos 4 talleres, vamos a llevar un taller a cada una de esos núcleos. Entonces, a medida que llevamos esos talleres, vamos a iniciar inmediatamente con la segunda actividad, que es la campaña comunitaria y digital, donde vamos a ir llevando una serie de herramientas eh, de concienciación comunitaria en materia de racismo, de antinegritud, de antihaitianismo, para que se vayan reproduciendo en la comunidad como parte de la campaña comunitaria y esos mismos fragmentos vamos a crear lo que es la campaña digital, que es el segundo grupo. Y la tercera actividad es la realización, que ya será el final, es la realización de un foro de diálogo e intercambio cultural con mensajes de inclusión. Como ya tenemos alianza con otras organizaciones que trabajan con derechos humanos, que trabajan con culturas, entonces vamos a crear una alianza con ellos para realizar ese último foro de diálogo e intercambio. Entonces, con la beca Malunga, esas son las tres principales actividades que estaríamos realizando dentro del proyecto, que nos alcanza para los 6 meses que tenemos con la beca. Es todo. Perfecto, Wilson, muchas gracias. Bueno, quiero compartirles que en el chat también, para las personas que puedan acceder, pero para las personas que no, les voy a leer. Tenemos un mensaje de Patricia que, no, que también, también está articulada con Escape, quien justamente estaba compartiendo información sobre la campaña digital y estos videos y espacios de diálogo entre mujeres militantes de República Dominicana y Haití. Y también nos escribe, pues también hay una conversación muy rica, compartiendo también los enlaces para el libro que mencionó el profe Agustín, que hace parte que es uno de los informes de la Red Malunga.
que también les compartimos el enlace que está disponible en la editorial de la Universidad de ICESI. Y también hay un comentario a propósito de esta posibilidad de articular los proyectos. Y así como Wilson nos menciona que ya se identifican organizaciones en la misma República Dominicana que están trabajando de manera orientada y enfocada en los mismos mecanismos, es la oportunidad para poder articularse también alrededor del desarrollo de la beca. Y sobre eso yo quisiera como antes de pasar a recoger la última ronda de preguntas, hacer dos aclaraciones. Uno, que este mismo espacio de conversatorios, cuando lo pensamos en Malunga, consideramos que era importante que se conocieran entre sí las organizaciones y las personas que accedieron a la beca, porque obviamente la gente pues vio el listado en las redes cuando publicamos las personas seleccionadas, pero no solo con la conversación y en este diálogo es posible explorar exactamente cuáles son los alcances de los proyectos en sí. Entonces, este diálogo es solamente un abrebocas para, como le decía el profe Agustín, para hacer seguimiento, pero sobre todo para propiciar conversaciones. Y celebro que en el chat hayamos compartido enlaces. Por ejemplo, le comentaba a Patricia que en el CEDAF hicimos en medio de pandemia, algo muy similar, poniendo a hablar lideresas de Brasil con lideresas de Colombia, y se hizo en mitad de pandemia apoyados con estrategias digitales también. Entonces, eso puede ayudarnos a inspirar y a pensar en cómo articular. Y el segundo comentario que quería hacer a propósito de la intervención de la maestra Fernanda tiene que ver con la otra estrategia de articulación. Malunga tiene una gran apuesta y es cómo juntamos, cómo amarramos, cómo hacemos lazos que hacen más fuerte ese tejido. Y una estrategia es esta, la que estamos haciendo, apoyando con unos recursos muy limitados para iniciativas que ya se vienen haciendo en territorio, pero la otra es precisamente cómo compartimos los aprendizajes de ese proceso. Y en ese sentido, maestra Fernanda, va a ser muy valioso poder ir creando ese gran como inventario y directorio de traductoras que conocen, en este caso, no solamente en la realidad de las escritoras brasileras, sino también la sensibilidad para traducirlo al español de mujeres negras. Entonces, eso es una oportunidad, no solamente las traductoras, sino también las personas que hacen la diagramación y poder ir reconociendo en este ecosistema que queremos que se vaya consolidando las experticias, los saberes, las sensibilidades con las que nos sentimos afines y que queremos obviamente que enriquezcan los proyectos que están haciendo. Entonces, eso me parece que también es muy importante, muy potente de este ejercicio. Bueno, entonces ahora sí paso a preguntar si tenemos alguna otra pregunta o comentario para nuestros invitados, invitada. Yo mientras tanto voy revisando el chat. Maestra Aurora Vergara. Maestro, gracias. Maestra Fernanda, una pregunta. Entiendo entonces que empiezan con esta beca con el siglo XIX. ¿Tienen ya el nombre del libro que han seleccionado y sabemos si alcanzamos a publicarlo desde ahora? Ah, o nome do livro, inicialmente, é Espelho do Mesmo Reflexo. Na realidade, ele é uma antologia de contos. São 10 mulheres diferentes que foram selecionadas para participar. E o nome criado para esse projeto é Espelho do Mesmo Reflexo, Antologia Literária. E aí nós temos indicado o nome das mulheres que vão ter as obras traduzidas, que são contos, são 10 contos curtos. Muchas gracias. Maravilloso, maestra. Muchas gracias por compartirnos y vi que las personas estamos ya con mucha expectativa de poder leerle.
Que Ya listo queremos para hacerlo. celebrar la publicación, para hacer el cóctel. Nos encanta hacer eso, maestra, así que estamos en pendiente de la fecha. Nos ponemos el vestido, el labial rojo, los tacones, el vestidito negro y a celebrar. Felicitaciones. Escuchando a la maestra Fernanda en la respuesta, también quisiera como resaltar otra cosa que me parece que es muy potente de Malunga como red. Y tiene que ver también con una experiencia que pues acabamos de vivir en el conversatorio pasado y tiene que ver con es muy importante el que ustedes también, las personas y organizaciones que han recibido la beca, nos cuenten qué cosas o qué procesos consideran que necesitan apoyo, porque aquí hay una red enorme de personas que están conectadas unas hoy, otras van a ver esto en diferido, nosotros por los chats internos vamos a mover muchísimo ese enlace. Entonces, si tienen alguna solicitud en específica en la que consideren que podamos apoyarles, podemos hacer la gestión de hacer eco y buscar dentro de las personas articuladas en la red precisamente ese apoyo y sobre todo insistir en el asunto de que esto es es una actividad que disfrutamos mucho porque nos estamos conociendo, nos estamos escuchando, pero queremos que esta sea en la primera de varias conversaciones que van a ocurrir aquí en el escenario virtual o pueden ocurrir por correo, pero es muy importante mantener la comunicación para precisamente poder ir articulando y acelerando el proceso para que puedan cumplir con la meta que se han trazado. Maestra Ana. Sí, muchísimas gracias. Solamente quería un poco enfatizar en lo que usted acaba de mencionar, profesor Joseph, en el sentido de que si durante el desarrollo de sus proyectos hay algún momento en específico, algún evento emblemático o puntual que van a desarrollar y que les gustaría que de una manera u otra Malunga se haga más presente, por favor, déjennoslo saber, porque tanto en Brasil como en la República Dominicana tenemos diferentes miembros de la red Malunga que, aunque no podamos estar todos en persona apoyando sus acciones, sus actividades, pero también podemos articular con los otros miembros de la red para que puedan estar presentes apoyando en algún momento emblemático o específico que ustedes entiendan que es bueno contar con nuestro apoyo como red. Así que por favor, no dejen de decirnos. También, bueno, tienen pendiente compartirnos los programas actualizados, el cronograma actualizado de sus actividades, pero si hay ya un momento específico que ustedes visualizan o un evento emblemático que ustedes visualizan que pudieran necesitar o que les gustaría que haya alguien presente apoyando esta acción, déjennoslo saber y nosotros canalizamos con nuestros colegas en los diferentes países para ver cómo Malunga puede estar más presente apoyándolos a ustedes. Esto ya sumado a lo que dijo el profesor Josette. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Y tengo aquí para hacer un balance del chat. Entonces, quiero reiterar, hay varios mensajes de felicitación. Muchísimas gracias por lo que están haciendo. Definitivamente como red hemos aprendido muchísimo de cómo en los contextos cotidianos de nuestros territorios, en los distintos países de la América Latina, estamos haciendo resistencia a todos esos mecanismos del racismo antinegro y conocerles y escucharles nos llena de mucha emoción. Hay varias reacciones muy positivas agradeciendo este espacio. Obviamente que hay varias personas de los siguientes conversatorios, otras personas que han estado becadas, entonces la invitación es a que nos sigamos conectando. El próximo también va a ser dentro de 15 días. Ahorita la profe Ana nos puede ayudar para hacer para refrescar la información del próximo conversatorio. Pero quería decir algo que me quedó pendiente del mensaje anterior y tiene que ver con una parte muy importante de la presentación de la maestra Fernanda y tiene que ver con el vínculo y que también hizo Wilson, el vínculo del proyecto con el ecosistema de organizaciones en donde ustedes viven. Entonces, eso es muy importante para poder resaltarlo
en las presentaciones que siguen y también deliberadamente crear unos mecanismos para potenciar ese relacionamiento de la organización con esas organizaciones en el marco de la beca. Y eso también es muy importante para la red Malunga. Por ejemplo, la maestra nos cuenta y nos mostró las fotografías de las universidades y también sabe y nos mostró las personas. Y yo creo que eso es muy importante para poder también ir identificando personas, compartir con esas personas las redes de Malunga para que exploren la página web, para que conozcan quiénes están trabajando en unos mecanismos, en unas iniciativas similares en otros países de América y también en África. Entonces es muy potente y les invitaría a que compartieran con sus organizaciones aliadas, con sus universidades, con sus grupos de trabajo, las redes de Malunga para que exploren y nos contacten por allí. Y Wilson también nos cuenta precisamente de cómo en el ecosistema de organizaciones que hacen resistencia desde la comunidad para estos mecanismos institucionales de racismo, pero también los que están metidos en la vida cotidiana, que hay muchas voces y muchas manos trabajando. Y es muy importante también, pues, correr la voz sobre lo que estamos haciendo en Malunga, pues, porque tenemos plena confianza en que van a haber próximas convocatorias y es muy importante ir conociéndonos, ir también haciendo el reconocimiento de ese trabajo maravilloso que hacen. Maestra Fernanda. Quero agradecer aqui as suas palavras e também informar para os companheiros e companheiras que estão ouvindo que esse ano, em julho desse ano, vai acontecer no Brasil o nosso COPEN, Congresso Nacional de Pesquisadores em Brasília. Então, também é um espaço importante para se criar uma rede permanente de interlocução com a América Latina. Então, é um lugar que eu vou coordenar um GT de literatura, vou levar o nome do projeto, vou apresentar também questões e vou falar também sobre a existência de vocês, que é uma existência já que tem afiliados no Brasil, mas é importante numa rede de pessoas que estão na luta antirracista de formar isso, que em julho desse ano, na capital do Brasil, em Brasília, vai acontecer o nosso Congresso Nacional de Pesquisadores Negros. É um lugar aberto para troca de saberes e de conhecimento também. Aqui no Brasil acontece a cada 2 anos em uma cidade diferente. Muchísimas gracias, maestra Fernanda, por esta invitación. Bueno, ya chequé el chat, no tenemos ningún comentario para socializar, compartir que esté pendiente. Invitarles entonces a que sigan nuestras redes como Red Malunga en Instagram, en Facebook. Allí vamos a estar pues compartiendo la información de los próximos conversatorios, el link para unirse. Esta grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube y obviamente podemos revisitar las conversaciones, no solamente la de hoy, sino la de hace 15 días, que también fue muy inspiradora. Agradecerles a las personas que se han conectado, un reconocimiento muy, 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 muy sentido y muy desde nuestro corazón para el equipo de traducción que nos ha acompañado en estos espacios y que nos seguirá acompañando para precisamente honrar y celebrar la diversidad de la diáspora africana en las Américas. Bueno, entonces con eso, Hay comentarios en el chat, perdón. ay, diga, maestra. Veo comentarios en el chat, si pudieras. Pues después del balance que hice bueno, hay uno sobre la convergencia de proyectos, que es muy importante porque eso aumenta el impacto del trabajo que se está desarrollando con las organizaciones. También, pues hay bueno, hay una notificación de que hubo un momento de señal, de problemas de señal, precisamente porque sabemos que en muchos territorios en donde están las organizaciones puede haber problemas de conectividad
hemos decidido que los conversatorios van a quedar disponibles en el canal de YouTube para que sean revisitados. Entonces, si se perdieron algún segmento de la conversación, pueden volverlo a ver en el canal de YouTube de Red Malunga. También hay agradecimientos, muchos corazones, muchos aplausos. Entonces, también, por favor, para nuestra invitada, nuestro invitado del día de hoy. Y que, bueno, estamos muy ansiosos y con mucha expectativa para verles en el próximo conversatorio. Que será justamente el 13 de marzo en este mismo horario a través de este mismo canal. Así que por favor, vengan preparados que vamos a estar compartiendo con nuestros colegas de MUDE de Colombia, conociendo un poco sobre su proyecto y nuestra compañera de México del proyecto Afro Frailes Calinades. No sé si lo dije bien. Pero bueno, estará la publicación a través de nuestras redes sociales y deseamos mucho que nos puedan acompañar. Gracias. Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Chao. Gracias, gracias, gracias. Excelente trabajo, excelente moderador. Gracias, profe. Gracias, equipo de traducción, y gracias, nuestra coordinadora estrella. Besitos, chao, chao. Gracias, gracias a todos.